Y por último nos queda hablar de la decepción, ¿no? De lo que prometía, pero a su vez no fue. De lo que o del equipo o de los equipos que uno decía van a llegar muy lejos y se fueron antes de tiempo. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más aquí en el canal, una vez más, pero ya abandonando lo que va a ser la Copa del Mundo de Qatar 2022, finalizada, campeona Argentina, ya lo sabemos, ya terminó la Copa del Mundo, pero tenemos que hablar de lo que ha dejado, ¿no? De esos equipos, de analizar a los equipos, ¿no? De lo que ha sucedido, quiénes fueron los mejores, quiénes fueron los peores, quiénes decepcionaron, quién fue la sorpresa, a quién no esperábamos, quién fue el peor, todo aquí en el canal, obviamente junto a ustedes, y que también opinen, ¿no? De lo que opinan ustedes, o por lo menos de lo que piensan ustedes, mejor dicho, de lo que ha sucedido en el Mundial de Qatar y todo lo que tienen para opinar junto a nosotros. Así que sin mucho más para decirles, suscríbanse al canal, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a hablar de lo que ha sido el Mundial de Qatar 2022. Bien, vamos a empezar hablando del mejor, no quedan dudas obviamente que el mejor, por lo menos siempre para mí, más allá de mejor o peor juego, lo que sea, el mejor es el campeón. El mejor ha sido Argentina, ha sido campeón de esta Copa del Mundo, le ha ganado a Francia, ha sabido sufrir, ha sabido perder, ha sabido ganar, ha sabido manejar cualquier tipo de resultados, cualquier tipo de circunstancias. Yo creo que eso, a medida que fue avanzando en el torneo, lo ha hecho crecer como equipo, lo ha hecho madurar, más allá de que ya era un equipo que venía consolidado y ha sabido perder con Arabia, ha sabido reponerse en el grupo, ha sabido también manejar un empate con 2 goles de diferencia, lo cual fue con Países Bajos, también afrontar esos penales, lo mismo le ha pasado con Francia, ha sabido manejar el Mundial y claramente es por eso que se termina llevando la Copa del Mundo por fase en tanda de penales, pero bueno, en fin, termina siendo campeón, termina llevándose su tercera Copa del Mundo y eso lo hace sin dudas y sin discutir el mejor. No quita que en un peldaño quizás más abajo haya que destacar el Mundial, por lo menos creo yo, ¿no? De Croacia y de Francia, que han sido finalistas en Rusia 2018 y sin embargo este Mundial han llegado nuevamente a instancias finales. Croacia ha terminado tercero y Francia ha terminado segundo. Y recordemos que en el Mundial anterior habían terminado segundo y primero respectivamente en una final. Así que hay que reconocer que en estos 8 años han mantenido muchísimo, porque tenemos que hablar previo a Rusia también, ¿no? Muchísimo la compostura, su seleccionado, más allá de poder cambiar nombres o no. Francia dio mucha ventaja sin tener el Balón de Oro que fue Benzema, sin tener a Kanté, sin tener a Pogba, muchas bajas, pero sin embargo ha mantenido su nivel y ha terminado segundo en este Mundial de Qatar 2022, lo cual lo hace rescatable. Y hay que nombrarlos, ¿no? Son dos equipos que realmente han mantenido su nivel y que también merecen ser llamados como mejores, quizá por debajo de Argentina, que fue el campeón, pero sin duda alguna que también hay que destacarlos y hay que llamarlos a este peldaño que hemos decidido en este análisis del Mundial de Qatar 2022. Tenemos que hablar del peor, tenemos que hablar del equipo claramente que no dio nada y yo por lo menos me quedo con el anfitrión. El anfitrión se había dicho que había parado 5 meses antes el fútbol local para poder tener a todos sus jugadores juntos y poder trabajar lo más serio posible. Y sin embargo han hecho, con todo el amor y el respeto del mundo, han hecho un papelón. Han hecho lo que nadie esperaba, por lo menos un poquito más de fuerza. No han podido marcar un solo gol en todo lo que fue el torneo. Se han ido marcando, pero un solo gol. Y les han ganado todas las selecciones en fase de grupos. Ecuador le pasó el trapo, le podría haber ganado por más, pero bueno, hubo ahí una mano medio rara. Después Senegal le hizo lo mismo, que terminó pasando fase de grupos, y Países Bajos, sin titubear y sin dudar, también le terminó haciendo la goleada que Qatar merecía. El anfitrión justamente no fue nada más ni nada menos que anfitrión. Se habrán portado bárbaros fuera de la cancha, pero dentro del campo de juego la verdad es que a veces deja para replantearse que realmente el país que alberga y que hostea y que obviamente trae el Mundial se gane, como el resto de los países, la garantía y obviamente el derecho de estar en el Mundial, porque claramente que Qatar hoy hizo dudar muchísimo de eso y claramente fue el peor equipo del Mundial. Por otro lado, tenemos que hablar de las sorpresas, sí, de esos equipos
claramente, o yo por lo menos lo defino así, esos equipos de los cuales uno no estaba esperando nada y terminaron dando el golpe supremo, o terminó dando el golpe supremo si hablamos de un solo equipo también, y en principio, sin duda alguna, sin dudarlo, es Marruecos. Marruecos terminó cuarto equipo o cuarto mejor equipo del mundo. Sí, Marruecos. Ya lo había anticipado Bilardo, Eto'o también se animó a promover el fútbol africano, pero nadie lo creía posible y sin embargo Marruecos avanzó, dejó eliminado a España, en octavos dejó eliminado en cuartos a Portugal, no pudo frente a Francia, el último campeón, pero sin embargo hizo un gran partido y por ahí mereció algo un poquito más también. Y tuvo que terminar cayendo frente a Croacia en ese partido de tercer y cuarto puesto. Sin embargo, un mundial de la hostia para los africanos, sin dudarlo ni un solo segundo. Y la verdad es que han hecho muchísimo en este mundial y claramente hace tomarlos muy pero muy en cuenta y muy seriamente para lo que viene, porque es un equipo que ha dado un envión y esperemos que lo pueda mantener en el tiempo con el correr de los años y de los mundiales. Sin desquitar que por ahí en un peldaño también más abajo, pero hay que también darle su mérito a la selección nipona, a Japón, que obtuvo resultados maravillosos. Si bien quedó eliminado con Croacia en octavos de final y podría haber sido otro el final para Japón, podría haber sido también, podría haber seguido avanzando como Marruecos, sin embargo no pudo hacerlo por los penales. Es muy destacable lo de Japón. Avanzó en un grupo donde era claramente el grupo de la muerte, con España, con Alemania, también con Costa Rica, que tiene lo suyo, y terminó ganándole a los dos mejores equipos que uno puede llegar a tener en el ranking FIFA, ¿no? En ese grupo. Le ganó a Alemania dándole vuelta al partido y lo mismo hizo con España. Arrancó perdiendo los dos encuentros y los dio vuelta a base de físico, garra, corazón, entrega. Terminó dando vuelta a esos dos encuentros y termina clasificando octavos de final. Sí, dándole vuelta el partido a estas dos selecciones, ganándole a estas enormes selecciones y hasta incluso primera de grupo. O sea, ni más ni menos la selección nipona. Quedó ahí medio raro y obviamente uno no podía entender cómo le había ganado a España y a Alemania y perdió con Costa Rica con una jugada casi que insólita. Y luego también obviamente, ¿no? la falta de entrega o por lo menos la falta de técnica, de capacidad técnica en los penales frente a Croacia, que tranquilamente lo podrían haber depositado en cuartos de final. Sin embargo, no lo pudo hacer, pero sin embargo es para destacar la tarea de los nipones, que también fueron una sorpresa muy grata y muy linda de ver en el Mundial de Qatar 2022. Y por último nos queda hablar de la decepción, ¿no? De lo que prometía, pero a su vez no fue. De lo que uno, o del equipo, o de los equipos que uno decía van a llegar muy lejos y se fueron antes de tiempo. Sí, las decepciones, por lo menos para mí, en igualdad de condiciones, quizá un poquito más abajo Alemania, pero España y Alemania son las decepciones de este Mundial, por lo menos para mí. Yo creo que han sido estas dos selecciones que uno, más allá de que Alemania se ha ido temprano en Rusia, uno decía viene fuerte, va a aprender de sus errores, no va a volver a suceder. Volvió a suceder nuevamente. Alemania fuera en fase de grupos en Qatar 2022 otra vez, si bien manteniendo su técnico, pero la verdad es que ha sido algo que uno no esperaba, que uno decía aprendieron y obviamente les va a ir mucho mejor y son siempre candidatos por la cantidad de estrellas que tienen, por lo que son, por lo que representan, pero no fue. Y en menor medida quizás, pero igual también lo ha sido y no va a salvarse de esto, España. España, si bien pudo pasar, fue de más a menos. Goleó a Costa Rica, le costó a Alemania, que no tenía que costarle, y terminó perdiendo con Japón en fase de grupos, lo cual hizo titubear bastante a la selección de Luis Enrique, que luego terminó de confirmar todo lo que veníamos viendo de que se estaba cayendo a pedazos frente a Marruecos, entregando toda la selección marroquí, entregando todo lo que tenía, ganándole por penales con muchísima actitud, que la selección española no la tuvo. Y así es como termina quedando eliminado en octavos, cuando parecía desde el primer partido el candidato número 1, número 2 o número 3 como mucho de este mundial, que termina quedándose afuera, que termina dejando ahí todos sus sueños. También podríamos llamar, pero quizás esto se podía ver un poquito más. Yo creo que es más sorpresa de Marruecos que lo que venía entregando Bélgica, que es otra de las selecciones que ha decepcionado bastante, porque tiene jugadores de primer nivel, de primer nombre, que podrían haber dejado eliminado a
Croacia en lo que fue esta primera tanda en esta fase de grupos, pero no pudo hacerlo por los goles que ha agarrado Lukaku y todo lo que ha hecho en el resto de la fase de grupos que hacían que merezca estar fuera del Mundial, y lo terminaron haciendo. 3 selecciones europeas, por lo menos cuento yo, que han sido la decepción de este Mundial y que veremos qué pasa con ellas rumbo a lo que va a ser el 2026, pero que en este Mundial no han dado la talla que tenían que dar para poder pelear por esa Copa del Mundo. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy con lo que ha sido este resumen del Mundial de Qatar 2022. Muy importante que ustedes también participen. Comenten acá abajo, como ya les dije, todas las categorías que hicimos de este Mundial. Coméntenlas acá abajo para ustedes quiénes son las selecciones, obviamente, y obviamente que también los vamos a estar leyendo. Así que espero que les haya gustado. Si es así, se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo para suscribirse. También tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que lo hagan. Sí, activen la campanita. Dejen ese enorme like, comenten, compartan y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.